La Tercera Guerra Mundial se inició el primer día que alguien dijo llegó el COVID. Bueno, ese día estalló la Tercera Guerra Mundial. Mirá, la Argentina es una bomba de tiempo armada y falta el detonador. ¿Cuál va a ser ese detonador? Solo Dios lo sabe y nosotros nos preparamos para ese día. Entonces, lo que tenemos en realidad no es baja de inflación, es gente que no come. Ese es el planteo criminal de estos saqueadores. Vinieron a matar la Argentina. Acá no se bajó la inflación. Acá se detuvo la Argentina. Se pararon las máquinas, se desmontó el aparato industrial, se detuvo el comercio. Eso es bajar la inflación. ¿Qué quiere decir bajar la inflación? Que los muertos no consumen y si no consumen no hay inflación. Lean a Parravicini. En la Argentina se van a cumplir las profecías de Parravicini y Don Orione. Recibimos la visita hoy de Santiago Cunio. Es un honor tenerlo acá, al notable periodista y analista político argentino, aparte de empresario y político, conocida por su incisiva visión y larguísima trayectoria. Y bueno, me gustaría que ustedes pudieran disfrutar esta entrevista. Saben que yo no suelo hacer temas locales, pero lo que está sucediendo en Argentina me parece que es parte pues de un proyecto global y me interesa mucho que empecemos a explorar lo que está sucediendo ahí, aparte que es un país con potencial de potencia y es muy importante para nosotros. Usted puede estar de acuerdo o no con Santiago Cunio, pero lo que sí es que hay que reconocer es que ha demostrado ser pues una voz valiente y crítica en el escenario político y social de Argentina, no solamente con Milei, lo ha hecho antes con los Kirchner, y lo ha hecho con otros, con Alberto Fernández y otros políticos. Y bueno, de hecho acaba de ser fuertemente censurado, presumo que por grupos de poder importantes dentro y fuera del gobierno, evitando que saliera al aire pues un programa que prometía ser realmente viral. Así que vamos a conversar con él, vamos a hablar de muchas cosas y creo que no tiene desperdicio esta entrevista, así que empecemos. Claro, por supuesto. Primero, gracias por el tiempo y la oportunidad y bueno, un fuerte abrazo para todos los suscriptores del canal. Siempre es un placer enorme abrirse a un público nuevo y entrar en un diálogo que hasta hoy no existía. Así es. Usted sabe que nosotros acá estamos haciendo permanentemente análisis de geoeconomía, de geopolítica global y nos interesa mucho lo que está pasando en Argentina por muchas razones. Fíjense, yo vivo en México, tengo ya 10 años fuera de mi país, soy venezolano, tengo familiares ahí en Argentina y tengo familiares todavía que me quedan en Venezuela. Y me preguntan, tenemos un grupo entre estos primos que tenemos allá y hermanos en Argentina y los que tenemos y mis hermanos que están en Venezuela siempre intercambiamos ideas y me dicen, muchos de ellos, pónganse en los zapatos de los venezolanos, ¿no? Y me dicen, no, pero es que está todo muy bien. El país, la persona que está a cargo en Argentina está bajando la inflación. Y por ahí quisiera yo ir, que usted nos ayude a dar la reflexión sobre esta frase, ¿no? Que a nosotros los venezolanos nos llama tanto la atención, porque bueno, fuimos de alguna manera víctimas directa o indirectamente de un bloqueo de los Estados Unidos y de una mala praxis también política de alguna manera en nuestro país. Fuimos víctimas, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, una inflación extraordinaria y por supuesto cuando nos hablan de que alguien está bajando la inflación nos sorprendemos. Sin embargo, me gustaría que usted nos explicara, que lo conoce muy bien, don Santiago, cómo están bajando la inflación en Argentina, porque parece que es muy doloroso este proceso, ¿no? Mira, primero hay que ordenar los intereses. La inflación, como toda situación que tiene que ver con el marco de la economía, es posterior a la definición filosófica del ser de un Estado, de una nación y de una patria, con lo cual no se puede priorizar o poner en primer escalón de análisis de un proceso político si puede bajar la inflación. Porque la acción política es antropomórfica y nosotros buscamos, por lo menos desde mi concepción nacionalista y patriótica, la felicidad permanente, sustentable del proyecto colectivo de nación que tiene que ver con el ser humano. Con lo cual es una cuestión de valores y de principios lo que tiene que ver con la definición de las urgencias. El tema económico, obviamente, tiene que ver con esa capacidad que tiene un Estado de construir la sustentabilidad de sus estados de felicidad. O sea, alcanzarlos y después sostenerlos, que siempre es más difícil que alcanzarlos. Ahora, si yo le pregunto a esos venezolanos que sufrieron, y conozco mucho Venezuela, que sufrieron la inflación, la hiperinflación,
producida por sectores concentrados de intereses obviamente extranjeros a los intereses de la patria de los venezolanos, y yo les preguntara, ¿a ustedes les daría lo mismo vivir en Venezuela con Hitler de presidente sin inflación? O sea, ¿ustedes tolerarían una dictadura nazi a cambio de no tener inflación? Si les dieran un sueldo de $1.500 por mes, por una cuestión de magia o quiromancia, ¿aceptarían que quien les dé ese salario sea Adolfo Hitler o Stalin? Entonces la pregunta tiene que ver con otra cosa, y es que a veces a los países les va mal. Hay muchos motivos por los cuales a un país le puede ir mal. Y aún en la etapa en que a uno le va mal, debe priorizar el bien común del estado de felicidad permanente de un Estado, de una patria, de una nación. Entonces, no es el análisis qué está pasando con la economía en la Argentina. En la Argentina está pasando todo lo contrario al bienestar colectivo y al interés nacional. La Argentina está siendo descuartizada, saqueada. Este es un proceso de expoliación y saqueo, es un proyecto de saqueo. Acá no hay un gobierno, hay una administración colonial que se ha hecho del poder a través de los votos, como se hicieron en la Argentina del poder a través de las botas el 24 de marzo de 1976, porque son los mismos actores. Son los hijos de aquellos hijos de puta. Entonces, tenemos una situación que por ahí para el venezolano dice, che, baja la inflación. Bajar la inflación es muy fácil, muy fácil. Porque es como tener un auto, que el dueño de ese auto sea taxista o remisero, y entonces los gastos mensuales lo desbordan, necesita trabajar cada vez más para cubrir los gastos de mantenimiento y renovación del vehículo, comprar gomas nuevas, cargar combustible, pagar el seguro y ahorrar para renovar el vehículo. Entonces viene una bestia criminal, como en la Argentina, y le dice al taxista o al remisero, mirá, hay que recortar gastos. Entonces el taxista le pregunta, bueno, ¿qué hago? Bajo la calidad del seguro, no compro las gomas hasta que exploten. ¿Qué hago? En vez de cargar nafta supercargo común, ¿cómo hago? Y la bestia criminal le dice, no, la solución es que no vas a cargar más nafta. Entonces, el remisero baja los gastos de circulación porque no trabaja más. El auto queda parado y la solución para los gastos de mantenimiento del vehículo fue que el auto no circule más. Entonces el chofer se queda sin trabajo, sin auto y sin futuro, sin destino y sin presente. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Un criminal le sacó la nafta al auto. Don Santiago, a mí me gustaría, yo le voy a mostrar un gráfico y a mí me gustaría que usted me ayudara a, de alguna manera, revisar mi interpretación. Fíjese este gráfico, ojalá que lo pueda ver bien. Este es el gráfico de un ETF argentino, bueno, uno de los más famosos, que se llama ARGT, Global Argentina ETF. Y básicamente este gráfico nos está mostrando aquí en 5 años, mi estimado, en 5 años nos está mostrando que tuvo un precio, siempre se mantuvo en una banda, casi hasta como el oro, ¿no? Del 2020, 2019 hasta el noviembre de 2023. Ahí empieza una subida, ¿no? Y sabemos que los mercados no es la economía real. Sabemos que los mercados es una manera de especular, el gran capital especular. El mercado entiende entonces ahí que es hora de colocar el dinero en estos productos, ¿no? En estos ETFs de Argentina, porque las condiciones van a estar dadas para que allí se reproduzca su dinero, ¿no? A nivel especulativo. Por supuesto, no veo demasiadas noticias buenas para la gente, sino para los que pueden moverse en estos mercados. ¿Qué piensa usted de esto? Si tu empresa cotiza en Nueva York, en Wall Street, en alza, no quiere decir que a vos te esté yendo bien. Quiere decir que eso es una inversión de oportunidad para el saqueo, que es lo que te acabo de definir. Entonces, una empresa como YPF, que quiere ser saqueada y a la cual el gobierno pretende entregar a cambio de la deuda de un juicio en Nueva York, esperando sentencia para entregarla y privatizarla sin proceso licitatorio a través del embargo de las acciones del Estado argentino por parte de un juez de Estados Unidos,
hace que las acciones de YPF suban, pero no suben porque YPF esté facturando más, produciendo más, explorando más, sacando más petróleo, refinando más petróleo. Nada de eso pasa. YPF en la Argentina, en el último mes, vendió el 8.5% menos de combustibles. Con lo cual, lo único que aumenta es la exportación de crudo. Y un país que se precie de ser soberano, el crudo, en el caso de la Argentina, que no es un país petrolero, es un país con petróleo, debe cuidarlo y manufacturarlo y darle valor agregado, no exportar crudo, porque eso es traición a la patria, igual que el gas o los recursos energéticos. Con lo cual, cuando vos me decís, en Nueva York suben las acciones, claro, ¿cómo no van a subir las acciones si viene una bestia criminal dispuesta a liquidar el patrimonio de los argentinos? Exactamente. De empresas que producen commodities. Exactamente. La realidad es que esas empresas que tienen acciones en alza están siendo vaciadas en la Argentina. No queda nada de esas empresas, facturan menos, despiden personal, no producen. Lo que está subiendo es el costo de oportunidad de quedarse con las reservas de empresas en la Argentina que no producen, que se están desguazando y que la intención es entregarlas sin personal, vaciadas. O sea, hacerle un favor más grande a aquellos que en Wall Street compran acciones de empresas argentinas. Pero nadie está pensando en invertir en la Argentina, porque en la Argentina no existe un método de inversión. Lo que existe es un proyecto de ley que esperemos que no salga por ningún motivo, y a pesar de que salga, no será más temprano que tarde que nos encarguemos de que no se ejecute, que se llama Ley Base, con la cual lo que se intenta es liquidar la Argentina, liquidar sus activos, destrozarlos. Este energúmeno le habló al pueblo argentino con intención de seducirlo sobre la administración social de los Países Bajos y terminó mandando un proyecto de ley que solo se compara con Nigeria, el único país del mundo, con Zimbabue, que tiene las condiciones de la ley que se mandó al Congreso en la Argentina. Con lo cual, el gráfico que vos me mostrás es una fantasía que tiene que ver con el costo de oportunidad de arrebatarnos a los argentinos empresas rentables para quedárselas vacías a precio de remate. Sí, Eso es lo que simboliza la suba de acciones de Argentina en Wall Street. ¿Usted piensa que lo que está pasando ahí en Argentina es una especie de experimento para el resto de, digamos, de los países emergentes? Es decir, si funciona allí, vamos a intentarlo en otros lugares, porque pareciera que es como una blitzkrieg, ¿no? Una guerra de estas de mucha intensidad para apropiarse de manera casi rápidamente del aparato industrial, de los medios de producción de un país que, bueno, solía ser una potencia industrial, una potencia en la producción de alimentos, de aparte cultural, un gran acervo cultural que tiene el argentino. Y le quería preguntar sobre eso. ¿Usted no ha visualizado la idea de que esto es una especie de experimento para luego aplicarlo en otros lugares? No. Esto es un proceso único e irrepetible que solo se puede dar en el contexto de la Argentina actual, que no es posible replicar en ningún estado de América Latina, por lo menos, y que claramente tiene como epicentro la anglofilia masónica, el prosionismo y el proyecto anglosajón que la Argentina sufre. Hemos dormido con el enemigo durante toda nuestra existencia. Perón en el 55, cuando la Plaza de Mayo es bombardeada por los criminales que le pusieron a su revolución la revolución libertadora, ni más ni menos, porque son los mismos liberales y los mismos de siempre, de aquellos estos. Y bombardearon la Plaza de Mayo con los aviones de la Marina de Guerra, utilizando por única vez en la historia las armas de una patria para bombardear a su propio pueblo, y que después terminaron aterrizando en Uruguay. En los aviones llevaban la frase "Cristo vence", y obviamente mataron y masacraron al pueblo argentino en nombre de Dios, que es lo que habitualmente hacen. Este loco psiquiátrico, con su nueva teología delirante, en donde se adscribe unilateralmente y de manera autopercibida a la religión judía, cosa que no lo es, nunca lo fue, y obviamente la conversión tiene un proceso que nunca cumplió. Y obviamente estamos frente a un proceso que ustedes deben entender para hablar de la Argentina. El personaje que tenemos sentado en el poder de la Argentina es un agente extranjero que está totalmente psiquiátrico y que es esquizofrénico. Y eso lo sé por conocimiento personal, porque para que ustedes tengan conocimiento, el primero que le dio un minuto de televisión en la Argentina fui yo.
fue panelista de mi programa durante 4 años y medio. Con lo cual, Y nivel de alguna, y conocimiento alguna, y alguna, personal. y alguna vez los expulsó de su propio programa, ¿no? En vivo. ¿Cómo? Que alguna vez lo expulsó de su propio programa en vivo, aparte, por mal Sí, claro, lo eché. comportado. Exactamente. Milei es un cobarde miserable que, digamos, en términos de lo personal es una persona que da lástima, que si uno lo tiene de vecino en el conventillo, le da lástima y le dice, pibe, vení que te voy a ayudar, ¿qué necesitas? Ahora, ya traspasada la línea en la cual su esquizofrenia afecta a la Argentina, al Estado-Nación y a su población, es obligación de los argentinos bien paridos terminar con él y en eso estamos, encontrando los mecanismos para su destitución inmediata y el fin de este gobierno. Pero esto es lo que acelera el proceso de saqueo. El proceso de saqueo se acelera porque la banda de forajidos que lo rodea intenta acelerar la ejecución de la partición, división y venta de órganos de la Argentina porque saben que esto no dura, que este gobierno ya se terminó, esto está terminado. Este proceso político que lleva 6 meses en la Argentina está terminado. La Argentina no tiene una sola variable económica que pueda revertir este gobierno de ocupación porque primero no han venido a eso, no han venido a salvar la Argentina, han venido a destruirla. Y segundo, el proceso acelerado de confrontación social está poniendo ya 6 meses de gobierno, 2 paros generales, movilizaciones universitarias, resistencia de los sectores sociales y una claridad meridiana, de la cual sí me siento orgulloso de haber podido instalar en la sociedad argentina, de que estamos frente a un loco psiquiátrico al cual no se lo puede contemplar en términos políticos, sino psiquiátricos. Y que tenemos que apurarnos a corregir la locura que ha hecho el pueblo argentino de ir a votar en función de un odio, de un resentimiento, con un proceso político que estaba agotado, que era el kirchnerismo, y que en esa bronca enfurecida votaron en contra propia. O sea, fue algo así como un suicidio. Ahora hay que salir de esto como podamos. La Argentina va a ser una de las potencias mundiales seguramente en muy poco tiempo. Toda la prognosis dice que la Argentina tiene las condiciones de beneficio para ser una de las grandes potencias del mundo en los próximos 30 años, pero obviamente saliendo del proceso de dependencia y colonización, alejándonos de todo lo que representa este gobierno de ocupación. Tal vez debimos llegar hasta esto, tal vez no entendimos a Perón cuando nos dijo el 2000 los encontrará unidos o dominados, nos encontró dominados, y nuestra historia, nuestra rica historia, nuestra valentía, nuestro coraje, nuestra inteligencia nos va a ayudar a deshacernos de esta nueva invasión inglesa que obviamente va a terminar como las anteriores. Sí. Don Santiago, fíjese, yo me he dado cuenta que Milei, por alguna razón, se quiere subir al bus de Bukele. Quiere sentirse identificado con él, quiere sentirse en el mismo bando. Usted conoce muy bien a Bukele y es de los pocos que ha ido allá y ha investigado y ha visto con sus propios ojos lo que está sucediendo. Más allá de con sus errores, posiblemente algunos extremos se han cometido, pero bueno, el hombre está dando muy buenos resultados y creo, bueno, la opinión pública habla por sí sola, tiene al país entero volcado detrás de él. ¿Cuáles son las diferencias reales? Y son muchas, lo sé, pero me gustaría que usted nos las diera entre el proyecto Milei y el proyecto Bukele, porque yo no veo nada en común y veo a Milei tratando de acercarse y decir, somos los mismos. No hay ningún punto de comparación. Bukele es una persona con características de estadista para su pueblo, que ha comprendido el fenómeno que debía conducir y orientar para recuperar la administración del Estado para el pueblo salvadoreño, lo ha hecho con éxito. Viene de la izquierda, de la militancia guerrillera, y obviamente tiene un concepto social en el cual el Estado es prioridad absoluta para su gestión. De hecho, ha dicho en su asunción en este segundo periodo que no compren las fantasías delirantes de aquellos que le dicen al pueblo que el Estado no debe garantizar el estado de bienestar social. Con lo cual él le contesta de alguna manera a la presencia del presidente de Ecuador y de la Argentina en ese acto de asunción, separándose y tomando distancia y diciendo el Estado en El Salvador es el centro, el eje y el motor del bienestar del pueblo de El Salvador. La actividad privada es bienvenida, pero el Estado es el rector que debe conducir el destino de este pueblo. Y está muy bien y está muy acertado y siempre lo entendió así. Yo admiro la gestión de Bukele, he estado varias veces allá y realmente
ha hecho un proceso de contrarrevolución, llevando a El Salvador a un estadio de bienestar, ha recuperado las calles para los bien paridos de El Salvador, les ha devuelto la fe que habían perdido. El Salvador, un país que lleva el nombre de nuestro Señor Jesucristo, El Salvador había perdido la fe, era territorio de las maras. Entonces, claramente se confunden los fascistas libertarios, se confunden y creen que el orden público es de derecha fascista. Entonces no entienden que una persona que viene de izquierda y que tiene concepción fundamental de hombre de Estado entienda que la seguridad pública no es negociable, que el hecho de que un delincuente le robe la vida a una persona inocente, de que hayan batido todos los récords de homicidios posibles durante las 24 horas de un día, que hayan llegado a detener la economía, que las maras hayan elegido presidentes o haya el jefe de los salvatruchas viviera en el mismo country que el presidente de El Salvador. Bueno, Bukele lo que hizo fue poner en orden lo primero que debe tener un Estado para poder encaminarse hacia una administración exitosa, que es el orden público. Ahora, de ahí a creer que Bukele disfruta la represión como la disfrutan estos salvajes criminales anglófilos, que pertenecen a sectas satánicas y pertenecen a grupos como en el caso de Milei, al grupo de pedófilos de Nueva York, al que fue a rezarle hace un par de meses atrás. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con Bukele. Bukele es un hombre de su patria, que entiende la administración, que sabe administrar, que entiende los tiempos políticos y es honesto. Es una persona honesta. En el caso de Milei es todo lo contrario. Es un desquiciado mental, esquizofrénico, incapaz de tener ética o moral, que se ha volcado al fanatismo religioso delirante producto de su esquizofrenia, es parte de los diagnósticos esquizofrénicos, es el mesianismo, ¿no? La búsqueda de entidades superiores, sean mesianismo individual o platos voladores. Bueno, estamos frente a un loco psiquiátrico, no tiene punto de comparación con una persona cuerda y con sus 5 sentidos en orden como Bukele, y la administración del Estado de El Salvador es todo lo contrario. De hecho, Bukele ha sellado una fuerte relación con China. La Biblioteca Nacional de El Salvador, que está en la plaza donde asumió Bukele, donde estaba sentado el esquizofrénico, la sombra de esta biblioteca le daba en la cabeza y esa biblioteca se la donó el Estado chino a El Salvador. Es una de las bibliotecas más modernas de toda América y la más importante de América Latina. Entonces, está claro que los puertos, las autopistas, la biblioteca que China ha desarrollado en El Salvador es por un acuerdo que desarrolla Bukele en búsqueda del bienestar del pueblo de El Salvador en una estrategia bilateral, multilateral, que le permite a él llevar adelante los intereses de El Salvador. Lo que está claro es que de ninguna manera Bukele permitiría que una empresa extranjera o Santiago Cunio, empresario, llegara a El Salvador y se quedara con la explotación turística de los volcanes sin un centavo por 30 años y administrando los intereses públicos de los salvadoreños. Con lo cual, estas fotos ridículas del esquizofrénico con Bukele o la borracha de Patricia Bullrich, tenemos una ministra alcohólica de seguridad, que es una forma de drogadicción. Este acercamiento cuesta plata y seguramente Bukele hace muy bien en exportar el modelo de El Salvador porque su tarea es ser un patriota salvadoreño. Y si un esquizofrénico de un país rico como el nuestro se arrima a un país pobre como El Salvador a ofrecerle que venga con las puertas abiertas a llevarse lo que quiera, la obligación de Bukele es venir. Don Santiago, le tengo ya 2 preguntas muy breves para terminar, con respuestas breves también. Le agradezco enormemente, la verdad que sí, que nos hayas acompañado. Ha sido una cátedra, estamos disfrutando mucho esto, de tenerlo acá. 2 muy breves. La primera es, escuchamos al periodista, un periodista famoso que ustedes tienen allá, apellido Fantino, decir que el hecho de que a Milei le den foto Zuckerberg y Elon Musk y qué sé yo, y Jeff Bezos y todos estos tipos que le den fotos y se pongan, y el CEO de Palantir y de PayPal y de no sé qué, eso significa que estos tipos saben lo que viene y que está garantizado el éxito. Eso es una cosa que yo no termino de entender. Me gustaría su interpretación de eso. Y lo segundo, ya para terminar, ahí le dejo esa la primera. Y la segunda, si usted fuese un profesor universitario y pudiera ayudar a entendernos algo importantísimo, yo siento que nos volvimos todos locos. Aquí vino una candidata presidencial, ex candidata presidencial en México,
su principal asesor acaba de decir, días antes de la campaña, que lo primero que iban a hacer era vender Pemex. Y yo no entiendo, en un mundo como el que tenemos, donde un presidente, el de Serbia, dice estamos a 3-4 meses de una guerra mundial, vemos cualquier cantidad de 58 conflictos abiertos en el mundo, cómo un país como México o como Argentina puede delegar su seguridad alimentaria y su seguridad energética a otro país. ¿Usted nos podría ayudar, usted que conoce muy bien la teoría peronista, ayudar a que entienda nuestro público, nuestros suscriptores, lo importante de que un país que quiere ser potencia esté al control de sus recursos estratégicos? Pareciera que es difícil explicarlo o que la gente lo entienda, pero yo lo veo tan simple, pero pareciera que nadie lo quiere entender. Entonces, me gustaría que nos hiciera esas dos reflexiones. ¿Qué piensa del primer comentario de Fantino sobre las fotos del show y del Hollywood tecnológico y de Silicon Valley y de Milei? Y un poco su teoría sobre por qué debemos tener, un país que quiere ser potencia, debe tener control sobre sus recursos estratégicos. Mira, lo primero que le puedo decir a tu público y a vos mismo, que no pierdan tiempo escuchando un segundo a Fantino, porque es una persona que habla con faltas de ortografía, con lo cual nada de lo que salga de ese espacio te va a aportar a la reflexión sincera de lo que pasa en la Argentina. Es un conchabado, nosotros decimos ensobrado, es alguien que recibe coimas del gobierno para decir estupideces a favor, con lo cual no tiene ninguna validez de interpretación y aparte es muy bruto como para poder interpretar algo, con lo cual te descalifico por completo la fuente y te contesto. Henry Ford financió a Hitler. ¿Está bien? ¿Se sirve de contestación? Sí, más que suficiente. Listo. Entonces, paso a la próxima. Con respecto a la administración de los recursos naturales, es obvio que existe una planificación de lo que tiene que ver con el proyecto anglosajón occidental, que tiene ejes bien marcados, que son los de hacerse de América para los americanos, como decía la teoría Monroe, porque han sido desplazados de todo el resto del mundo, a patadas en el culo. Desde que cruzó el primer tanque ruso la línea con Ucrania, Estados Unidos está en el fondo de sus posibilidades de recuperación militar o económica. En los últimos 2 años, Rusia llegó al 4º lugar económico en el mundo, siendo la potencia que enfrenta a la OTAN en su conjunto y al occidente anglosajón. Logró cerrar acuerdos con todo el bloque asiático oriental del planeta Tierra. Está ahora en una gira que lo llevó por Vietnam, Corea del Norte. Obviamente su relación con China está cerrada y está en marcha el tren chino-ruso, que ya empezó a llevar mercaderías hace más de un año. Se giró el eje de aprovisionamiento, de distribución del combustible. Se terminó el petrodólar, porque Rusia empezó a comercializar gas y petróleo en oro o en rublos, con lo cual se terminó el sustento del dólar que le dio el poder a Estados Unidos durante varias décadas de ser el centro de gravedad de la historia de la humanidad. Eso se ha terminado, el imperio ha muerto. En estas circunstancias se rehúsan a aceptar esta nueva bipolaridad en donde los BRICS ya tienen el 49% del mercado económico del mundo y el 51% de la fuerza militar. Porque dentro de los BRICS tenés países nucleares como la propia Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, Irán, con lo cual está absolutamente claro que en ese escenario, lo que la gente denomina la posibilidad de una escalada bélica hacia la Tercera Guerra Mundial, que está en desarrollo. La Tercera Guerra Mundial se inició el primer día que alguien dijo llegó el COVID. Bueno, ese día estalló la Tercera Guerra Mundial. Hago una pequeña pausa para recordarles, justo cuando Santiago Cunio habla de este tema, este seminario que ponemos en marcha. A mi juicio, lo relevante, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé qué están esperando. ¿Sí? ¿Quién lo va a dictaminar? ¿El INE? ¿Quién? Estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial puede que haya empezado y nosotros no lo sabemos. Creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial y el punto álgido del ciclo Kondratiev hacia 2030. La siguiente guerra no será como la pinta Hollywood y no tendrá nada que ver con lo que presenta la perenne exageración mediática. Estamos montados ya en un conflicto híbrido y asimétrico, pero seguimos esperando una declaración de guerra universal. Vemos el aumento de tensiones geopolíticas como el conflicto ruso-Ucrania, China-Taiwán.
Vemos ciberataques devastadores y una guerra de desinformación profunda. Vemos al mundo en una encrucijada muy peligrosa. Vemos también avances en tecnología militar, crisis económica, sanciones severas y la competencia feroz por recursos naturales, y todo esto se combina con la creciente polarización social y el resurgimiento del nacionalismo. China acapara materias primas, Estados Unidos envía armas a Ucrania y autoriza ataques en Rusia, Europa incrementa su presupuesto militar y Rusia despliega armas en Cuba. Nadie habla de paz, mientras todos se preparan para un conflicto sin precedentes. Vamos a tratar de vencer el sesgo de normalidad. Ya tú sabes, esa tendencia cognitiva en la que las personas creen que las cosas siempre seguirán como están y subestiman la posibilidad de eventos disruptivos. Y nos vamos a preparar con cada vez más y mejor conocimiento. Únete a nuestro seminario, que es el resultado de 6 meses de investigación para entender las tácticas modernas, pero sobre todo cómo funcionan las economías de guerra y su impacto en tu vida cotidiana, cómo te puedes adaptar. No te pierdas esta experiencia reveladora y obtener herramientas cruciales para prepararte física, emocional y sobre todo psicológicamente. Reserva tu puesto ya. La plandemia, la planificación de una pandemia global como sistema de dominación, ejercicio de sometimiento y un ejercicio de mantener a los estados bajo un régimen supranacional establecido por algo supranacional que son las corporaciones, fracasó. Porque los estados nacionales poderosos del Oriente y de la Europa más oriental se pusieron de pie y dijeron esto no va a pasar. Y en aquel pedazo del mundo no pasó. En el occidente anglófilo tuvimos muertes por las que nunca lo fueron, tuvimos encierros, quiebras económicas, desarmar el modelo productivo para ir hacia un sistema home office de trabajo desde tu casa. Bueno, todo eso es la destrucción de un modelo productivo, societario, de una comunidad organizada, como nos decía el general Perón. Y para aquellos que no somos capitalistas, los peronistas no somos capitalistas, de hecho nuestra marcha dice combatiendo el capital, los peronistas tenemos tercera posición, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Tenemos nuestra propia visión de la economía, que es la justicia social, y el desarrollo sustentable de nuestra economía en base a la producción estatal de recursos y de bienes y servicios. Obviamente el sector privado, el capital privado, que tiene que ser fuerte y poderoso también, tiene que ser en asociación permanente con el rol del Estado. Esa es la visión del peronismo. Obviamente estamos invadidos por el mundo anglófilo, han venido a saquear, torturar y liquidar la Argentina. Nuestro enemigo ha venido de adentro como caballo de Troya y hoy está roto el pacto social, como dijo su santidad el Papa, que una elección no legitima la acción. Con lo cual vos podés ser elegido, pero tenés que honrar el pacto social para el que fuiste elegido. Cuando una bestia criminal, psiquiátrica, dice que es un topo en el Estado para destruir el Estado, dicen los abogados que a confesión de parte relevo de prueba. Con lo cual no necesitamos probar que estamos en manos de un desquiciado traidor a la patria y que tendrá que correr la suerte que la Constitución y el Código Penal establecen para la traición a la patria. Bueno, Santiago Cunio con nosotros, con la esperanza de que el pueblo argentino, pare un poco el sufrimiento que sé que está viviendo. Hay mucha hambre, mucha desesperación. Nos llegan mensajes siempre al Mercurio de mucho de nuestro público argentino, que hablemos de Argentina, que hablemos de Milei, que hay que correr la voz porque está sufriendo mucha gente. Y bueno, nosotros por eso invitamos al periodista Santiago Cunio, que creo que ha sido más que claro. Y bueno, tengan en cuenta, creo que el principio el principio de la conversación, la inflación no lo es todo, la inflación es solo un elemento, el hombre está por encima y creo que eso es importante tenerlo en cuenta de cara a lo que viene. Don Santiago, quiero agradecerle. También y dejar... te pido en el cierre, recordá que obviamente para nosotros el centro de gravedad es el ser humano, pero aparte en la Argentina no se bajó la inflación. En la Argentina se hizo una bestial devaluación en diciembre, bestial, criminal, del 1800%, y ahora le sacaron la nafta al auto, el auto no gasta más porque no tiene combustible para girar, con lo cual eso no es bajar la inflación. En la Argentina se pasaron las deudas del Banco Central al Tesoro, el Tesoro está por explotar en la Argentina. Las deudas se incrementan, no se bajan. La Argentina emite todos los días pases para pagarle a los bancos tenedores de los préstamos al Estado, que antes eran bonex o títulos, que ahora son pases diarios de 24 horas.
y el Estado imprime por día 80 millones de dólares para pagar pases. O sea que el señor que dijo que venía a parar la emisión emite 80 millones de dólares en pesos por día. Su plan es endeudar a la Argentina para no pagar en su mandato, supuestamente, las deudas contraídas por Mauricio Macri, una bestia criminal que acompaña a este psiquiátrico en este gobierno. Porque son lo mismo, en la misma matriz de saqueo. Entonces, lo que tenemos en realidad no es baja de inflación, es gente que no come. Porque cuando vos tenés el 4% de inflación en junio, con el salario que hoy tiene la sociedad devaluado en diciembre, comprás menos que con el 30% de inflación en diciembre con Massa. Claro. Con lo cual, lo que han hecho no es bajar la inflación, es sacarle la nafta al auto. Con lo cual, esto sería como decirte, mirá, tenés una enfermedad y como no te voy a tratar, morite, que es la solución. Con lo cual, ese es el planteo criminal de estos saqueadores. Vinieron a matar la Argentina. Acá no se bajó la inflación. Acá se detuvo la Argentina. Se pararon las máquinas, se desmontó el aparato industrial, se detuvo el comercio. Eso es bajar la inflación. ¿Qué quiere decir bajar la inflación? Que los muertos no consumen y si no consumen no hay inflación. Don Santiago, ¿hay una línea roja para el pueblo argentino que diga basta y salga a romperlo todo? ¿Usted cree que hay una línea roja de aquí a 6 meses a un año o no? Mirá, la Argentina es una bomba de tiempo armada y falta el detonador. ¿Cuál va a ser ese detonador? Solo Dios lo sabe y nosotros nos preparamos para ese día. Así es. Bueno, que Dios esté con ustedes y por supuesto, como les digo, les repito, este canal, con lo humilde que es, está a su disposición y para todos los argentinos y esperamos que, bueno, que las cosas mejoren y que mejoren para bien y de manera sostenida. Gracias por estar con nosotros, don Santiago, y bueno, le agradecemos enormemente por el tiempo y la cátedra que nos dio. Para nosotros es lucha, batalla y victoria y la Argentina va a volver a florecer. Lean a Parravicini. En la Argentina se van a cumplir las profecías de Parravicini y Don Orione. Y después de eso vendrán los días más soleados de la Argentina. Ahí están, amigos. Bueno, vamos a leer a Parravicini y recuerden, si les gustó este programa, denle like, suscríbase al canal si no lo ha hecho y comparta este contenido. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.